Sí, pues para empezar, simplemente agradecerte, Inma, y al grupo también, invitar al grupo también a que nos puedan enviar energía de su corazón para que esta energía y su apertura, su acompañamiento, ¿no? Pueda también acompañarte a ti y a mí en este proceso. Bueno, avisar también que el observar una demo a veces también hace que algunas partes nuestras se puedan activar, ¿no? Cuando estamos acompañando, y por eso les invito a que puedan estar también en conexión con las partes que puedan mostrarse durante este tiempo, y también que si en algún momento sienten que es demasiado, también pueden ah, poner la atención en otro lugar y cuidarse y acompañarnos cada uno de la manera que sienta como más mejor para sí mismo, para sí misma. Mm. Y antes de empezar, Inma, ¿qué te parece si nos tomamos un momentito para también para ir para adentro? Yo quiero pedirles a mis partes que están un poco activadas por la grabación, por este momento, quiero pedirles también que me den espacio para poderte acompañar. Y si tú puedes también acompañar, si hay alguna sensación. Y también tengo una parte un poco nerviosa de sentirme expuesta, pero está bien estar con ella un momento, sí. De Mm. acuerdo, pues ¿te gustaría explicarme un poco qué es lo que te gustaría que viésemos juntas? Sí, 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 sí. Bueno, te voy a explicar una situación donde ahora se me activan emociones fuertes, ¿no? Y que me gustaría explorar. Por ejemplo, ¿no? Cada vez que siento algo como muy intenso de amor hacia alguien, hacia algo, también puede ser una algo, ¿no? Que me despierte, pero también sobre todo hacia personas, ¿no? Am, Aparece en mí un impulso como de frenarlo, ¿no? Como de, ay, 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 como de enfriarlo un poco, toda esa pasión o toda esta emoción que surge, ¿no? Y te voy a explicar en qué contexto está pasando. Pues mira, me está pasando ahora en el contexto de mi terapia, porque yo hice terapia hace ya unos cuantos años, hice 4 o 5 años de terapia con una terapeuta de California. Y nada, lo había dejado y hemos estado un año y pico sin hacer terapia. Y fui a California a un retiro, justamente a un retiro de ketamina en mayo, y me reencontré con ella bueno, porque la escribí de que iba muy cerca de donde ella vivía y nos vimos y tal, ¿no? Y yo no pensaba retomar la terapia, pero a partir de ese encuentro, pues le propuse de retomar la terapia y he hecho 3 o 4 sesiones con ella, ahora hace poco, este reencuentro, y he decidido que voy a volver porque veo que tengo ahí todavía cosas para sanar y para profundizar, ¿no? Pero entonces me ha surgido esta vez y me ha sorprendido como una especie de amor muy grande hacia ella y hacia, o sea, como una sensación de una conexión muy fuerte y algo que se parece a un enamoramiento. Ya sé que es una cosa transferencial, ¿eh? Y que me llega de ella como mucho amor o mucha cariño y tal, y es como despierta una parte de mí que se siente como muy atraída ahí y con mucha conexión, pero con mucha intensidad, ¿no? Entonces me ha sorprendido que ocurre esto y una parte de mí, o desde otro lugar, es como, ay, 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 ¿no? Que no, 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 que no sé, como miedo a la dependencia o a quedarme como ahí enganchada en esa relación que no había sido una relación
muy sanadora para mí, muy potente y muy querida, ¿no? Pero ahora es como que se transforma en algo que mueve, ¿no? Este miedo, mueve un miedo a que sea demasiado, ¿no? Y bueno, me gustaría explorar eso, ¿no? Este miedo a que se me descarrile o a que sea demasiado, sí. Muy bien, Ima. Entonces, si he entendido bien, has reencontrado a tu antigua terapeuta con la que tenías una muy buena conexión y en ese reencuentro has notado como dos energías en ti, una de amor, de cariño, de conexión hacia ella, ¿no? Como que te lleva hacia Mm, hacia esa relación de amor que también sientes de ella. Y escucho también que hay otra parte de ti como que está tirando un poco hacia otra dirección, como incluso tu cuerpo se tira un poquito para atrás cuando hablas ah, por ella y parece como que aparece un miedo, ¿no? De que sentir eso tan intenso, ese amor tan intenso, para la otra parte le genera como un miedo a poder tener algo sí. de dependencia o poder, Y ¿no? como que se salga de madre o que se sea otra cosa. Bueno, hay un miedo un poco indefinido, pero como una especie de vértigo, ¿no? De, uff, Ujú. fuerte, ¿no? Es como, Entonces sí. escucho que en este espacio lo que te gustaría es que viésemos juntas cómo es esa parte, que pudiésemos acompañar a esta parte que siente este miedo. Sí. ¿Sí? Ujú. Vale. Y la otra parte, la que siente ese amor, mira a ver si está bien dar un espacio para Mm, sí. podamos focalizarnos en... ¿La podemos llamar la parte que tiene miedo o tiene un nombre diferente para ti? A la que tiene miedo, sí, está bien. Sí. Muy bien. Entonces, si pones tu foco en tu interior, mira a ver dónde notas en tu cuerpo o alrededor de tu cuerpo esta parte que tiene miedo. Noto un poco de tensión en la cara Ujú. y también aquí en el pecho, ¿no? Entonces, la notas presente aquí en tu cara, en el Mm, pecho. ¿Lo notas en forma de calor o forma de movimiento, peso? Noto como un pequeño temblor aquí alrededor de la boca y así como si hubiera un poco de tensión, sí, como si estuviera conteniendo algo, exacto, como si estuviera conteniendo algo. Sí, puedes notarlo, dejártelo sentir un poquito. Sí. Y mira a ver, ¿qué sientes hacia esta parte? Que es la parte que tiene miedo, que tiene este temblor, como si contuviera algo. ¿Qué sientes hacia esta parte? Bueno, estoy abierta a conocerla un poco más, siento curiosidad por ver qué hay ahí, ¿no? Que sí. Sí. Y le puedes hacer llegar esta Es curiosidad. incómoda, ¿eh? Porque es como tensión, es incomodidad, porque es como que corta, ¿no? El flujo de algo. Exacto. Que hay un flujo y esa parte corta y frena, ¿no? Y hay tensión y es incómodo, pero tengo también curiosidad por ver, por verla, ¿no? Por conocerla. Y puedes mirar, Emma, si esta incomodidad es como otra parte que está hablando, poniéndole este nombre de Sí, es otra parte. incómodo, este flujo de energía que va Sí, es invadiendo. otra parte que está juzgando o que está incómoda con que esta frene, ¿no? Y sea tan,
sí, rígida o dura, ¿no? Mm. Y le podrías pedir a esta parte que habla de la incomodidad, si puede ponerse a un lado y darte espacio para poder conocer un poquito más a esta parte que tiene miedo. Ahora me ha venido una parte que me he distraído, que es de pensar que estoy aquí en medio del grupo, pero ya la pongo a un lado y, y nombrarla ya me ayuda, pero me ha venido y me ha sacado un poquito. ¿Qué me estabas diciendo? Sí. Si puedes decirle esta parte que habla de la incomodidad, que le pone este nombre, este Sí. juicio, ¿no? Comentabas, si puedes pedirle esta parte que se haga a un lado, que se ponga, Sí, ¿no? se pone a un lado. Que te deje un espacio para poder conocer un poco más a la parte que tiene miedo Mm, y agradecele que lo haga. Le llega el agradecimiento. llega. Sí. Entonces mira a ver ahora qué sientes hacia esa parte que tiene miedo, la que se contiene. Sí, ahora ya siento un poco más de cercanía, curiosidad, incluso hay un poco de comprensión también. Y se la puedes hacer llegar, la comprensión, también la curiosidad. Sí. Ujú. Mira bien si la recibe, si ella puede recibir esto de ti. Mm, sí, sí, le llega. Y mira a ver si ella quiere contar un poco más sobre su miedo, sobre lo que está haciendo actualmente, cómo contener, cómo llevar tu energía hacia otra dirección. ¿Puede contarte un poco más sobre esto? Ujú. Sí, tiene miedo como que sea demasiado, que me desboque, que se desboque, que como que haya una emoción que sea muy fuerte y que mm, sí viene como una imagen, ¿no? De algo como como una cascada, ¿no? De algo de que sea una emoción como una cascada y que arrase con todo y que Mm. sea demasiado, ¿no? Sí. Entonces ella, para evitar esto, ¿qué es lo que hace? Mira a ver si te puede contar. ¿Cómo hace para proteger del desborde? ¿Cómo hace su trabajo? Dice, para. Sí, como enfría, para, contiene, tensa, ¿no? También lo que hace es, como diría, lo menoscaba, com es diu això? Menysté, lo menosprecia un poco también, ¿no? Dice, ¿dónde vas, no? ¿Dónde vas con esta, no? Es como si lo considera infantil, algo así, lo menosprecia como si fuera algo infantil y fuera de tono y fuera de sentido y
Entonces hace como, hace esta función de frenarlo y menospreciarlo para como enfriarlo de alguna forma, ¿no? Esta emoción de amor y de... Sí, sí, sí. Es como... Esta parte lo que hace es como lo frena y lo menoscaba y lo reprime, lo distrae, todo eso. Le pone un nombre para situarlo en algún lugar que no sea peligroso. Y esta parte hace mucho tiempo que hace este trabajo para ti, Sí, mucho. mucho tiempo. Ujú. Sí, le puedes pedir si te quiere contar un poco sobre cómo empezó a hacer su trabajo, cuánto Mm. tiempo estaba haciéndolo para ti. Lo ha hecho toda la vida y vienen muchas imágenes, ¿no? De estos momentos donde ha hecho, es como... Pero, y claro, ahora estoy en un momento de mucha apertura, ¿no? De más sensibilidad, entonces ahora es como, ¡ah! Vuelve otra vez, como, no, 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 no vamos bien por ahí. Entonces, lo que me viene es algunos momentos donde he sentido, ¿no? Como un enamoramiento, que no se podía, que no tenía permiso para ser vivido, no tenía espacio, ¿no? Y sí, me viene más la escuela cuando iba al colegio, ¿no? Iba a un colegio de monjas, éramos todo niñas y bueno, me pasó esto con un... Uf, Sí, está bien para ti, Ma, sentir y acompañar esta emoción. Sí, me pasó esto con una compañera de mi clase. Yo tenía 13 años, creo, sí, era octavo de GB, aún todavía existía la EGB, soy de las que fue a la EGB. Y, y entonces sí sentía como mucha atracción o amor, no sé cómo. Y entonces estaba como muy pendiente, ¿no? De esta niña, esta compañera. Y una vez la profesora, yo estaba girada hacia ella y me dijo, Inma, ¿qué haces todo el rato mirando? Parece que estés enamorada o algo así. Dijo algo así como un comentario como muy avergonzante. No sé si utilizó la palabra enamorada o algo así, pero sentí como una ola, ¿no? de vergüenza y de, ¿no? Como si hubiera desvelado algo para lo que yo no tenía palabras ni podía reconocer dentro de mí, ¿no? Pero fue algo muy difícil y muy... Es como la sensación de algo que no podía ser nombrado, vivido, que era avergonzante, avergonzado y que había como que apagar y y reprimir. ella apareció esta parte y empezó a hacer esto en tu cuerpo, como enfriar o apagar. Mira a ver qué sientes hacia ella ahora, Inma, hacia esta parte.
se apaga, frena. entiendo y tiene mucho sentido que esté, porque en aquel momento sí que era peligroso, sí que era peligroso sentir. Y Y puedes hacer llegar que entiendes, que te das cuenta. que no había las condiciones de seguridad para, Mm. para dar rienda suelta, ¿no? A mis sentimientos. Sí. Ah, Y llega tu reconocimiento de lo importante que fue, ¿no? Que ella pudiera aparecer y frenar, porque no era seguro sentir todo eso en ese espacio. sí, en este momento ya estoy más con la que vivía, con la que vivía los sentimientos y no los podía expresar, ¿eh? Estoy ya más sintiendo el dolor, ¿no? De aquella niña de 13 años que Entonces, Ima, le puedes pedir a esta parte que protege, la parte que frena, si puede estar contigo, también dar espacio para que podamos acompañar a esa niña mm, que sentía todo eso tan intenso y que no era seguro expresar allí. sí, Y darle las gracias por confiar en nosotras. Vale saber que si en algún momento necesita dar un paso adelante, protegerte, puede hacerlo. Y contamos con ella. Solamente le pedimos un poco de espacio para ayudar a esa niña. sí, sí, hay espacio, ¿eh? Hay espacio. Me ¿Cómo, siento conectada ya con la niña. cómo eres consciente de ella? ¿Cómo notas, ves, percibes esa niña? Me viene la imagen de este momento de la clase, Sí. ella estar detrás mío y yo estar ahí girándome, ¿no? Y como buscando la conexión, ¿no? ¿Y qué sientes ahora hacia esta niña? Mucho cariño y ternura hacia ella. Se lo llegar. Lo Mm, recibe. sí, Lo recibe. Mira a ver si ella sabe quién eres ahora que estás con ella. sabe que soy su yo adulta. Ah, Quédate un ratito con ella y mira a ver si ella te puede mostrar qué es lo que
necesitaría de ti, que no tuvo en ese momento, si hay algo que hubiese necesitado escuchar, que alguien hiciera por ella. Necesita un poco más de tiempo que esté con ella todavía Sí, antes quizá quiere, sí, necesita que esté un poco más. sí, quizá nos quiere contar un poco más sobre esa experiencia, sobre cómo era estar girada hacia esa niña y escuchar lo que escuchó de su maestra. Sí. Mucho miedo, mucha soledad, mucho miedo a ser descubierta, o ser rechazada. Eh, Miedo, miedo, vergüenza. Entonces, estate un poquito más con ella, acompañando esta Ah, paciente. ¿Hay algo más que necesita que tú veas o entiendas? Tómate este tiempo para que te lo pueda mostrar. sí, como que he tenido que vivirlo como en secreto, ¿no? Esta experiencia de sentir lo que sentía, era como algo muy, muy privado, muy secreto, que no podía compartir con nadie. Y algo muy que daba mucho miedo cuando pasaba. Sí. Algunas veces pasaba. Esa fue una vez, pero pasaron más veces. Mm. Y o se tuvo que contener todo eso de alguna forma, ¿no? Y como renunciar a ser, a sentirse como a ser. Sí. Quizá esa vez había alguien, ¿no? También como que estaba viendo, que estaba observando esa situación, la maestra. Eso fue algo distinto a otros momentos donde ella había sentido, quizá sin ser vista, Ella no, sabía que no había espacio para eso. tampoco en otros El momentos. entorno no lo aceptaba ni no lo acogería, ¿no? Tampoco había ningún referente, ¿no? Para ella positivo. No había referentes positivos. Había escuchado cosas bastante negativas y no. Cualquier cosa que se pareciera a eso, ¿no? Pues como tener que luchar contra estos sentimientos o tener que renunciar a eso, ¿no? Quiero darle las gracias porque nos ha permitido saber un poco más y nos ha mostrado que necesitaba
contar un poco Sí, más tiempo contigo. daba contar un poco, Sí, pudiera ver todo sí, el proceso, ¿no? De cómo tuvo que renunciar a sí misma, ¿no? sí. Y todo el impacto, ¿no? Sientes hacia ella, Inma, ahora. Sí, mucho cariño y ternura y comprensión y, y también como admiración, ¿no? Por cómo tuvo que sobrevivir a todo eso, ¿no? Cómo, cómo navegó, ¿no? Con todo esto y Mm, sí, sí, mucho reconocimiento, ¿no? sí. Por haber sobrevivido también, ¿no? A todo esto, a tener que renunciar a sí misma, a tener que vivir negándose, ¿no? Y eso, que pudo tirar adelante, ¿no? Bastante malherida, pero tiró adelante, ¿no? Dentro de todo. Mm. A que le llegue un poco más eso, tu reconocimiento de su valentía, de cómo ella pudo crecer y vivir con todo esto. Mm. Le Algo más, llega. y algo más que ella quiera contarte, que ella quiera, que necesite Oh, que tú. está bien, siente que está bien así, que ahora suficiente. También sabe que ya la conozco, ¿no? Pero bueno, había más, ¿no? Hay todavía carga y todavía hay cosas que necesitaban ser revisitadas y volver. Fueron muchos años, ¿no? Son- Y es un episodio concreto, ¿no? Pero sí, hay mucho. ¿Qué te parece si le proponemos, si está lista para eso, para ese episodio, si te puede mostrar, te puede decir eso, qué es lo que hubiese necesitado que no tuvo, qué puedes hacer por ella y para ella mientras te muestra esta situación que ella Mm. hubiese podido necesitar en ese Yo hubiera momento? necesitado a alguien con quien compartir esto. Sí, por suerte tengo mi terapeuta con quien también he podido hablar de he podido compartir estas cosas y ahora que vivo esto, pues también lo puedo compartir ahí, ¿no? Pero hubiera necesitado a alguien, ¿no? Con quien poder compartirlo, normalizarlo, am, despatologizarlo, ¿no? En aquel momento era vivido como algo malo, como algo, ¿no? negativo, como algo patológico, algo así. Que alguien le pudiera normalizar eso, ¿no? Y permitir, no sé, como, como honrar, ¿no? Todos esos sentimientos y ayudarle a vivirlos con tranquilidad y con naturalidad. Solo que hubiera habido alguien, ¿no? Con quien compartir, hubiera hecho esta función de... Y puedes hacerlo con ella, por ella, ahora, tal como ella hubiese necesitado.
mm. Sí, me viene también que tantos niños, ¿no? Que ahora puedan estar acompañados cuando viven esta experiencia, sentirse fuera, ¿no? De lo estandarizado, ¿no? Pues bueno, me viene como qué bueno sentir que hay alguien con quien puedes defenderlo, normalizarlo, am, darle espacio, ¿no? Dignificarlo, todo esto. Ella siente que lo está recibiendo ahora de ti, Mm, sí. Mm, de que lo note, que le llegue. mm, sí. Sí, además está contenta de que lo pueda compartir también, ¿no? Porque es como visibilizar, ¿no? Esta realidad como una forma de activismo también, ¿no? De como darme cuenta de lo importante que es cuidar, ¿no? A los niños, niñas y niñes y que tengan ese espacio de ser tal como son, ¿no? Tal como sienten. Me llega mucho, ¿eh? Como Mm, mm, este sí. deseo, esta necesidad y siento mucha resonancia con esta petición de poder visibilizar y nombrar y dar espacio a lo que es, a cómo uno es. Mm, Si está bien para ella, vamos a proponerle si le gustaría salir de ese espacio y tiempo, mm, un sí, lugar seguro, un lugar donde ella pueda sentir que está tranquila, segura, sí. acogida. Y cuando esté lista, a ver si puedes llevarla o traerla al presente, a algún lugar del presente, un lugar imaginario, donde ella quiera. Mm, sí. La llevo a un lugar así imaginario que es, bueno, un lugar que tiene un paisaje que tiene un sentido especial para mí y ahí hay seguridad y hay, sí, la playa y un lugar muy bonito, una playa muy salvaje. Sí. Y explorar un poco ese espacio contigo. Sí. Un momentito para que se acomode, se oriente. Mm. Sí, en realidad es la playa de Santa Cruz, que es donde estuve ahí con mi terapeuta cuando fui a California, donde me encontré con ella en este reencuentro, ¿no? Y es ese lugar que he escogido para estar ahora ahí. Sí. Entonces, ahora que se siente en ese lugar especial, seguro,
Le podemos proponer si le gustaría soltar, si le gustaría dejar ir alguna sensación, una emoción, algún pensamiento, alguna imagen o un recuerdo. Sí, 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 sí. Viene como soltar esta creencia, ¿no? De que es peligroso sentir demasiado o, o que sentir lo que sientas es peligroso, algo de eso, ¿no? Porque tiene como, quedó como esta creencia de que sentir amor o sentir demasiado es peligroso, ¿no? Y poder soltar eso, ¿no? Porque ah, el sentir es algo libre, ¿no? Es algo ah, Mm, que pueda soltar eso, ¿no? Como no hay nada malo, ¿no? En sentir amor, sea como sea, en la forma que sea y hacia quien sea, ¿no? No, no hay claro. nada inadecuado en sentir amor hacia quien sea, ah, en algo así. Esa creencia, porque esa creencia está ahí, ¿no? Como grabada de que no, en algunos contextos no toca o no es o no debería. Y ahí está también conectado con esto que me ocurre, ¿no? Con mi terapeuta. Se activa eso, ¿no? Mm, sí. Pues mira a ver si le puedes proponer, si le gustaría tirarlo al mar, Sí, tirarlo tirarlo al al mar mar, directamente. Ujú. un mar así, con olas grandes y fuerte, y, El mar de la playa de Santa Cruz. sí, de Santa Cruz. Y mm, Eso. Deja que ella lo vaya soltando. soltar. Soltar todas esas creencias limitantes, ¿no? Sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es adecuado, lo que no es adecuado. Todo esto que aprendió, ¿no? En este contexto tan cerrado, tan constreñido del bien, el mal, pecado, todo esto, ¿no? Este ambiente muy, muy, muy asfixiante, ¿no? Soltar todo eso. Bien, mal, adecuado, inadecuado, todo. Ujú. Es como soltar, ¿no? Soltar todo. Sí. Quédate con ella. Mira a ver si puedes acompañarla. Sí. Ah, mm. Toda esa oscuridad, ¿no? De esa época, todos esos prejuicios que quedaron ahí también, ¿no? Un poco atascados y poderlos soltar, soltar. Sí, ay, qué bien. Qué bien, a mí me ha venido como un eructo. Digo, ay, hasta el cuerpo hace como una pequeña descarga. ¿Hay alguna sensación, algún sentimiento más que ella quiera también dejar ir? Hay algo malo en ella o que es inadecuada o Vale, que no hay nada malo en ella. sí, Como soltar eso también. sí. Soltar todas estas Ujú. ideas de inadecuación, mm, y de que tiene que haber y que las emociones se tienen que regular o se tienen que frenar o simplemente las emociones son. También soltar eso, ¿no? Es lo que es, está bien, tal como es. Una oportunidad de sentir, explorar, ¿no? La vida. Así que sí, es como soltar esa mirada constrictiva, ¿no? De un tiempo, de una educación y un Mm. contexto social. Y le puedes pedir si hay algo que ella pueda también soltar de su cuerpo, de las sensaciones.
Sí, Mm. sí, algo de frío, alguna Sí, noto tensión. un poco de frío aquí en las piernas y en los pies. Voy a hacer como un poco de masaje así como botando ese frío, ¿no? Mm. Pero se siente mucho mejor ahora. Sí, como un poco de ese alivio, hay alivio, liberación y, y también como wow, ¿no? Con sorpresa de ver que hay ahí todavía un pozo, ¿no? De todo eso y como wow, poderlo limpiar un poco más, ¿no? Liberar un poco más y soltar un poco más. Es Mm, como, sí, es liberador. Que me siento alivio y mm. sí. Vamos a mirar si se siente completo para ella, si está bien así, si quiere un poquito más de tiempo para hacerlo, como ella necesite, como ella quiera. Mm, sí. Algo de movimiento. Sí, bueno, está bien también porque la creencia de que no puedes mostrar tu vulnerabilidad o que lo estás pasando mal, porque ella lo estaba pasando mal, pero no lo podía decir, ¿no? Y eso esto está mucho también en mi vida a veces. Ha estado tiempo, ¿no? Como soltar esa creencia de si estás mal tienes que hacer ver que todo está bien, disimular, ¿no? Y soltar esa creencia, ¿no? Mm. Yo creo que por Genial. ahora está bien así. Bastante liberación. Entonces, cuando ella esté preparada, vamos a proponerle que en ese espacio que se ha liberado, Mm. quiere invitar, si quiere traer, o bien algo que perdió, algo que dejó aparte por ese... Sí, sí, quiere recuperar la espontaneidad, la alegría, la exploración, el juego, la expansión, la expansión de todo, ¿no? De la visión del mundo. Y claro, por eso me atraen tanto los estados expandidos de conciencia. Vengo de este mundo tan constreñido, ¿no? Entonces, esta expansión, una mirada más amplia, ¿no? Es como, wow, aire fresco y novedad y mirada amplia, ¿no? Y que todo, todo está bien y mm, A que se llene de todo eso. de todo eso de explorar la vida con toda su magnitud y con toda su exuberancia y con todas sus emociones, sensaciones, todo, visiones, todo eso. Poder recuperar, ¿no? Estas cualidades naturales, ¿no? De fluir con lo que hay, ¿no? Con lo que somos, con lo que es, con lo que vive, con lo que siente, Mm. todo eso. Mm. Está lista, como siente que está completo. Sí. Está muy bien ahora. Les vamos a pedirle si ella quiere mantener el contacto contigo, si quiere buscar contigo alguna forma de poder estar en conexión un ratito cada día. Mm.
para que sepa que está en un lugar seguro, acompañada por ti. ¿Cuál sería la forma en que le gustaría poder tener ese contacto? A través de la poesía, ahora estoy leyendo mucho Mary Oliver, que me encanta, entonces leo un poema, o leyendo un poema cada día, una forma de conectar con ella. Y mm, ya estoy bastante conectada, con ella, pero Ujú, como un recordatorio, la poesía me conecta con esta apertura, sí. Ujú, le puedes dar las gracias por su confianza, por su apertura, mm, de llegar también mi agradecimiento sí, por haberla podido conocer y acompañar un poco más. sí, total. Y vamos a pedirle si está bien para ella que preguntemos a esa parte que estaba protegiéndola, que ha dado ese espacio, esa parte que empezó a trabajar para cuidar de ella, Mm, chequear cómo está, cómo se encuentra ahora. sí, siento esa parte está tranquila y que siente que la ha entendido, que apareció en un contexto donde fue necesaria y que ahora pues ya sabe que estoy yo. Aunque no quiere desaparecer del todo, de mi vida. Dice, bueno, va por si acaso, déjame estar por ahí, que no te desmadres mucho. No tiene miedo que me pase ahora a la... Pero bueno, no, no, está tranquila y está feliz de que sabe que es otro momento, que estoy en otro momento, ¿no? Y que ahora no hay peligro, ¿no? Sí. ¿Hay algo de lo que ella hacía que le gustaría cambiar o soltar? O simplemente es como que la tengas en cuenta o que ella te tenga en cuenta. ¿Le gustaría hacer algo diferente de lo que... No, es como si esta parte es una parte que sabe que viene de otra dimensión y ahora estoy en otra dimensión donde la conexión y el amor están más presentes en mi vida y esta parte es un poco anticuada, digamos, como antigua, pero a veces aparece y saca la cabeza y en este mundo, ¿no? Pero es como si se da cuenta de que bueno, que ya estamos en otro lugar, ¿no? En otro real, en otro lugar, en otra dimensión, no sé, en otra realidad, Mm, donde donde esos miedos ya no caben, ¿no? Entonces ella está como sintiendo que, bueno, se está haciendo vieja, vieja ya, viejecita, pero está por ahí, tranquila, jubilándose ya, está en la edad de jubilación y ya se va a ir a la residencia ya pronto y no, ya ha hecho su trabajo y no, ya no la necesito más. Pero bueno, le agradezco mucho sus más bien. servicios porque fue necesaria, ¿no? Para sobrevivir a esos tiempos, sí. Mm. Vamos a chequear también, habían aparecido otras dos partes al principio, una que estaba un poquito, ¿no? Como que apareció con un poquito de desconexión, otra parte que tenía también una opinión sobre... Están tranquilas, están tranquilas, está todo bien. Sí, había una preocupada por mostrarse demasiado en el grupo, pero está tranquila también. Dice, bueno, es lo que hay y todo está bien también, sí. Bueno, bueno, sí, esa también a veces se preocupa como exponerse demasiado, pero siente que este espacio forma parte de esta nueva realidad en la que vivo, ¿no? Entonces confía en que es posible ser tal cual, ¿no? Mm.
Y la otra que apareció, que tenía un poco de juicio sobre... No la siento ahora, siento que Simplemente, está bien. Sí. muy bien, pues mira si puedes mandar un agradecimiento a todas, Ah, cerrar. mm, Pensando en tu terapeuta, mira a ver si aparece sí, algo nuevo después de este trabajo. mucha emoción de una emoción de todo, todo, cómo me ha acompañado y cómo y me surge este amor y agradecimiento, ¿no? De haber atravesado tantas cosas difíciles con ella y sentir que mi corazón está tan abierto porque de agradecimiento, ¿no? Y de, sí, gracias. Y Gracias. gracias a ti también, Rusé, por tu acompañamiento tan delicado y tan precioso. Gracias también. Tu confianza, la tuya, la de tus partes, la oportunidad también, ¿eh? De poder conocerlas y acompañarlas.